Hermanos, buenos días, bienvenidos. ¿Cómo les fue con el frío esta mañana? ¿Estuvo muy frío? ¿No? Como que amaneció como a 40 y algo, ¿no? Un poquito frío, pero bueno. Vamos a empezar. Vamos a orar para empezar el servicio, por favor. Señor, esta mañana te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque tú eres fiel en todo momento. Te pedimos que esta mañana nos permitas escuchar tu palabra, que nos permitas entender claramente qué es lo que tú quieres decirnos. Que pongas palabras en mi boca para que seas tú hablando por medio de mi Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de ti, Jesús. Amén. Bueno, esta mañana he querido topar un tema que es la conversión o emoción. ¿Cómo poder entender esas dos palabras que parecen fáciles, pero no son tan fáciles tampoco cuando aceptamos a Cristo? Cuando aceptamos a Cristo tenemos una forma que viene siendo una verdadera conversión o únicamente cuando lo aceptamos por emoción. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un encuentro con el Señor? ¿Qué sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo como el Señor? ¿Seguimos siendo las mismas personas o somos diferentes? ¿Qué pasa? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos los bautizos y yo me acuerdo cuando me bauticé en el 2009-2010, me preguntaron a mí, hey, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó cuando te sumergiste y volviste a salir? Me mojé. O sea, no es algo que uno se siente un cambio en ese momento, no es algo que uno siente y dice, me sumergí en el agua y salí, y ya soy nueva persona y todo quedó ahí. En el caso de aceptar a Cristo también muchas veces sucede que no es un cambio que sucede en ese instante. Aceptamos a Cristo y empezamos un proceso de cambio durante toda nuestra vida. Pero, por ejemplo, ¿cómo se siente después de haber aceptado a Cristo una persona? ¿Cuál es el sentir? No sé si alguno de ustedes se recuerda. En mi caso, igual, yo me acuerdo, estaba haciendo ejercicio, estaba haciendo algo y fue una forma de tener una plática con el Señor y decir, quiero ser diferente, quiero aceptar a Cristo como mi único Señor y Salvador. Y realmente hasta ahí quedó. Pero luego el proceso fue con el tiempo, fue cambiando. Cuando aceptamos a Cristo, la gente nos dice a nosotros, hey, tú tienes que cambiar la vida, tú tienes que cambiar completamente, pero eso no es así, porque el que nos hace que cambiemos nuestra vida es el Espíritu Santo. Es cuando nosotros aceptamos de todo corazón al Señor. A nosotros nadie nos obliga a cambiar ese estilo de vida que llevamos, más única y exclusivamente el Espíritu Santo. Por eso es que vamos a tomar ahora el tema que viene siendo conversión o emoción. Vamos a definirlo según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿qué es una conversión? Dice, es hacer alguien o algo se transforme en algo distinto a lo que era. Eso viene siendo una conversión. Una definición bíblica dice, la conversión es un proceso, no un acontecimiento. Viene como resultado de nuestro esfuerzo justo por seguir al Salvador. Dichos esfuerzos entrañan ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirnos del pecado, bautizarnos y recibir el don del Espíritu Santo y preservarnos hasta el fin en la fe. Hay otro tipo de definición que viene siendo, y la que me gusta un poquito más, que viene siendo, la conversión debe entenderse también como un proceso de toda la vida, en donde el Espíritu de Dios impulsa y atrae a la persona a volverse siempre al verdadero fundamento de su vida, que viene siendo Cristo. Entonces, debemos entender estos dos conceptos. Ahora, vamos a entender el concepto de lo que nos está diciendo la definición de emoción. Emoción es únicamente un sentimiento de alegría o de tristeza producido por un hecho que nos aconteció, una idea o hasta recuerdos. Es una alteración de ánimo producida por un sentimiento de cualquier tipo. Básicamente, una conversión, recordemos, viene siendo dar un giro completo en nuestra vida, arrepentirnos y seguir a Cristo. Y muchas veces cuando estamos, y hemos hablado que muchas veces vamos a un concierto, vamos a alguna parte, alguna iglesia grande donde
congregamos y resulta que hay mucha gente que dice, hey, te hacen el llamado y dice, yo acepto. Y ahí vemos que aceptan 1,000, 1,500, 2,000 personas y resulta que en realidad es una emoción que viene siendo ese aceptar, porque no todas esas personas lo aceptaron de corazón. Muchas de esas personas única y exclusivamente lo hicieron por la emoción del momento. Vamos a dar, tomado 3 ejemplos de personajes de la Biblia en donde los conocemos y realmente tomaron decisiones para poder aceptar a Cristo de una diferente manera. Por ejemplo, todos conocemos quién fue Nicodemo. ¿Quién fue Nicodemo? Nicodemo es un personaje que está presentado en la Biblia, en lo que es el Evangelio de Juan únicamente. Nicodemo era un fariseo y miembro del Sanedrín. Era del cuerpo del gobierno judío en ese tiempo. O sea, era un alto líder, una persona que básicamente estaba en la cabeza de lo que es el gobierno de ese tiempo. ¿Por qué se habla de Nicodemo en la Biblia? Porque él tenía un afán, unas ganas de conocer al Señor Jesús. Él quería conocerlo. No era que el Señor Jesús lo andaba buscando como en otros casos. En este caso, él quería conocer a Jesús. ¿Qué hace Nicodemo para conocer a Jesús? Dice, él viene en la noche en búsqueda del Señor Jesús. ¿Por qué viene en la noche? ¿Por qué viene a buscarlo en la noche? Porque él no quería mezclarse con el grupo, no quería tener que dar explicaciones a su grupo de fariseos o de su grupo de élite en donde él estaba, y él no quería hacer nada de eso. Entonces él fue y buscó al Señor Jesús en la noche para hablar. Él reconoce que Jesús era un maestro enviado por Dios, ya que no podía hacer nadie más los milagros que él estaba haciendo, los milagros que él hizo. ¿Cómo le responde Jesús a Nicodemo? Pero Jesús le había dicho que tiene la necesidad de nacer de nuevo. Aquí viene algo muy puntual, porque se supone que este hombre era conocido de la palabra, él sabía toda la palabra al revés y al derecho. Pero acuérdense que cuando le dice Jesús que tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, ¿qué le dice Nicodemo? ¿Cómo es justo o cómo se puede un hombre viejo volver a nacer de nuevo? Volver a entrar al vientre de la madre. En esta enseñanza se refiere a la necesidad de una transformación espiritual más que otra cosa. Pero esta persona, aunque conocía de la palabra, aunque conocía de todo, realmente no entendía el significado espiritual. Y no solo era un cambio que tenía que hacerlo externamente, sino era un cambio espiritual. Hasta aquí Nicodemo estaba sufriendo una necesidad suya y que era conocer a Jesús. No quería otra cosa. Él lo buscó de noche como que fuera un ladrón. Él lo buscó de noche porque, vuelvo a repetir, no quería juntarse, no quería dar explicaciones a los demás. Nicodemo también aparece en otros pasajes de la Biblia, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en Juan 7, 50 y 51, en donde dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y en Juan 19, 39, 40 dice, donde junto a José de Arimatea proporciona especies de ayuda para el entierro de Jesús después de la crucifixión. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo una compuesta de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según era costumbre para sepultar. Aquí vamos a entender algo que es muy claro. Aquí la Biblia no nos explica y no nos deja muy claro que Nicodemo haya aceptado o se haya convertido a Cristo. Esto es un ejemplo claro en donde se queda en el limbo, porque no nos explica y no nos dice nada. Nada más como dice aquí el versículo 50 y 51 de Juan 7, únicamente nos dice que él lo defendió a Jesús. Y básicamente lo defendió en la forma de que, como un amigo, defiende a alguien y dice, ok, ¿sabes qué? Esto está pasando. Y en Juan 19, 39, básicamente él da parte para poder hacer lo que viene siendo para el entierro de Jesús después de la crucifixión. En ninguna parte de la Biblia nos explica, nos dice que Nicodemo fue salvo o se convirtió o cambió de vida.
o por sus frutos, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceremos. No vemos ya en ninguna otra parte más que se habló de Nicodemo. La Biblia no proporciona ningún detalle específico de esa conversión. El segundo caso viene siendo el de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era otro personaje mencionado igual únicamente en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Zaqueo igual era un recaudador de impuestos y era rico. Dice que era jefe de los publicanos. Básicamente igual, otra persona muy influyente dentro de ese tiempo. ¿Por qué se hablaba de Zaqueo en la Biblia? Porque él también tenía la curiosidad de conocer a Jesús, de esa persona que hacía los milagros, de esa persona que estaba pasando por su ciudad o por su pueblo. ¿Qué hace Zaqueo para poder conocer? Acuérdense que él se subió al árbol, al sicomoro, para poder verlo de mejor manera, pero Jesús ya sabía lo que él estaba haciendo y le dijo claramente: hey, baja de ahí que necesito esta noche estar en tu casa, necesito esta noche pasar ahí. Esto también sorprendió a la multitud, ya que Zaqueo se consideraba un pecador y colaborador con el sistema de recaudaciones de impuestos de los romanos. Pero aquí vamos a ver algo muy diferente, en cambio. ¿Se acuerdan qué pasó con Nicodemo? No vimos ningún cambio, no vimos nada. Como dice, la conversión viene siendo un cambio completo de vida. Voy del punto A y me voy al punto B, completamente doy mi vida a la vuelta. En este caso de Zaqueo, acuérdense que era colaborador con el sistema de recaudaciones de impuestos. Zaqueo, emocionado por la invitación de Jesús, bajó rápidamente y recibió a Jesús con gozo. Aquí nos está dando ya algo muy diferente, ya lo está recibiendo con gozo. También podemos decir que de Zaqueo no hay algo más que se hable, más que lo que dice aquí. Zaqueo hizo una declaración impactante. Prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces lo que les había robado, a los que les había defraudado. Básicamente aquí podemos ver un cambio completo de vida, una conversión completa, porque él inmediatamente primero lo recibió con gozo. Su corazón se alegró y se puso muy contento, muy feliz. Y cuando ya él habló con Jesucristo, dice que él prometió dar la mitad de sus bienes y devolver hasta 4 veces a las personas que él había defraudado. La respuesta de Zaqueo, la respuesta que dio Zaqueo a Jesús al declarar esto, Jesús pronunció esto y dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Realmente aquí podemos ver una conversión completa. Hasta Jesús lo está afirmando, y no en el caso de Nicodemo. En el caso de Nicodemo, volvemos al punto, se queda en el limbo. No sabemos exactamente qué pasó. En el caso de Zaqueo vemos que es algo muy claro su conversión. Los frutos vienen siendo su corazón cambió, su corazón se puso más blando y empezó él a hacer las cosas que hizo. Otra tercera persona es el llamamiento de Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo, también conocido como Leví, fue otro recaudador de impuestos y uno de los 12 apóstoles después de Jesucristo. Algo que me llama la atención a mí de este pasaje de la Biblia de Mateo, ¿se recuerdan anterior? Zaqueo, Nicodemo, lo buscaron a Jesús. Ellos quisieron buscar y encontrarle. Aquí, ¿qué hizo Mateo para buscar a Jesús? Nada. Él no hizo nada. ¿Qué pasaba? ¿Qué hizo? Jesús dice, pasaba por ahí y nada más le dijo, sígueme. ¿Y él qué hizo? Fue obediente. Yo no sé si hoy en día alguien puede hacer eso de decir, hey, deja todo y sígueme y vamos. Y ahí dejó todo. Realmente, completamente dejó todo. Nosotros podemos encontrar, como esta mañana estudiábamos, en diferentes evangelios lo que viene siendo la conversión o el llamado de Mateo. En Mateo, en Marcos y en Lucas. Mateo también es conocido por su evangelio, que lleva su nombre. El evangelio según Mateo es el primero de los 4 evangelios de la Biblia, del Nuevo Testamento. Presenta la vida, enseñanza, milagros, muerte y resurrección de Jesús.
además de ser uno de los 12 apóstoles. Mateo se convirtió en un testigo ocular de muchos de los eventos importantes de Jesús, de la vida de Jesús. Básicamente aquí podemos ver que Mateo no hizo nada por buscar a Jesús, más bien Jesús llegó, lo dijo y inmediatamente él aceptó, él obedeció y se fue. Y Jesús le hizo hacer todo lo que hizo. Aquí me llamó la atención el pasaje en Mateo 9:9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Básicamente, él dejó todo. En lo que viene siendo Marcos, ahí ponen el nombre de el llamamiento de Leví. Dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y él les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Si ustedes se dan cuenta, cada evangelio nos va dando lo que el uno omitió, el otro evangelio nos va contestando las partes que está haciendo. Por ejemplo, en el anterior no nos dijo hijo de quién era, en este caso dice que es hijo de Alfeo. Aparte dijo que estaban en el mar, a la salida del mar, o sea, estaban frente al mar. Y también dice: sígueme, y levantándose lo siguió. Lucas 5:27, también el llamado de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros. Aquí nos está explicando que también aquí, aparte de lo que estaba, él hizo un gran banquete en su casa en donde disfrutaba con toda la gente, y le seguían acusando que era porque tenía que estar con pecadores. Pero podemos ver que hubo otro cambio que automáticamente lo siguió y dejó todo. En la elección de Mateo podemos ver que al ser un recaudador de impuestos pasó a ser un discípulo. De ser un recaudador de impuestos pasó a ser un discípulo. También nos muestra la disposición de Jesús de llamar a personas con diversos trastornos como en este, y a ofrecer la gracia y salvación a todo el mundo. Dios no hace excepción de personas, y Él, sabiendo todo lo que era un pecador, que había hecho, que había cometido fraude, que había robado, le ofreció la salvación y Él obedeció. Mateo experimentó un cambio significativo en su vida y se convirtió en uno de los apóstoles que desempeñaron un papel importante en la propagación del mensaje cristiano. Entonces, realmente podemos ver aquí un cambio diferente a los dos primeros, entre Zaqueo y Nicodemo, completamente diferente. Ya Mateo nos está dando básicamente lo que viene siendo una respuesta y frutos a todo lo que el Señor le había pedido. Pero el caso más impactante de una conversión siempre viene siendo para mí lo que fue la conversión de Saulo de Tarso. Porque acuérdense, ¿quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un fariseo, era un feroz oponente al cristianismo. Saulo era un ciudadano romano y judeo fariseo. Perseguía a los seguidores de Jesús. Y es más, Saulo estuvo presente y aprobó la ejecución de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos. Básicamente se estaba convirtiendo hasta en un asesino. ¿Qué hizo Saulo de Tarso para conocer a Jesús? Tampoco hizo nada. ¿Cómo respondió Jesús? Jesús confrontó a Saulo de Tarso. Recuerden, en el camino a Damasco se lo presentó y le dijo: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué se habla de Saulo de Tarso en la Biblia? Porque cuando se convierte en el apóstol Pablo, se convierte en una figura clave del cristianismo primitivo. Acuérdense que Pablo básicamente escribió casi el 50% de los libros del Nuevo Testamento. Son 13 libros que escribió de los 27, es casi el 50%. Fue uno de las figuras más influyentes dentro de la historia del cristianismo. En ese tiempo recuerden que él tenía doble nacionalidad, tenía todo lo que quería y podía hacer lo que él necesitaba. Vamos a leer un poquito lo que es Hechos 9, del 1 al 22. Voy a nada más a leer algunos versículos como el 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo me pongo a pensar, si ya sabe quién es, se pone a la disposición inmediata de decir, hey, ¿qué quieres que yo haga? Es algo que no sé cómo sería el tema exactamente de las guerras en esos tiempos, pero yo de lo que he leído, cuando uno agarraba o estaba en ese tipo de guerras o de peleas, lo que hacían era básicamente como hacía Saulo, matarlo, pero ponerse a la disposición de la persona que estaba, como en este caso, decirle, ¿qué quieres que yo haga? Dice, el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Básicamente el Señor le estaba ya comisionando porque le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Ve y haz, y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Recordemos que él estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Básicamente 3 días de ayuno completo en donde él había estado en Damasco y había un discípulo que se llamaba Ananías que fue el que se lo presentó. En el versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar a mi nombre a presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Acordémonos que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. En este caso, Saulo de Tarso estudió a los pies de Gamaliel. Él sabía completamente las escrituras al revés del derecho, como se dice. Y era la única persona que tenía todas y cada una de las credenciales para poder hablar, sea con gentiles, sea con reyes o con el pueblo de Israel. En especial, hablar con los reyes, porque él tenía las credenciales para hacerlo. Luego nos dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí me suena como que ya le estaba cobrando un poquito lo que había hecho a sus hermanos cristianos, a los hijos cristianos que les estaba persiguiendo, ¿no? Pero dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero aquí me llama la atención el versículo 20 también. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oía estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban su nombre? Y a este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo. No me puedo imaginar, me gusta mucho a veces cuando estoy leyendo, imaginarme un poquito las historias de qué es lo que está pasando. Pero me quisiera imaginar y pensar cómo fue ese encuentro entre Ananías y Saulo de Tarso. En que, ¿cómo puedo yo llegar a donde mi peor enemigo, que como quien dice aquí, voy a entregarme a migración, por ejemplo, voy a presentarme ya a migración y me voy básicamente a meter a la boca del lobo porque está pasando esto? Y resulta que aquí Ananías fue el enviado para poder hacer eso. La siguiente parte que me llama la atención es cómo inmediatamente él se pone a trabajar, ya el apóstol Pablo se pone a trabajar a nombre de Jesucristo, a nombre de Dios, ya se pone a predicar la palabra del Señor, diciendo claramente que él era el Hijo de Dios y que todos los que lo oían estaban atónitos y decían, porque no le podían creer. En una conversión que hemos estado hablando, en una conversión podemos entender dos cosas. Si yo me convierto a Cristo, no va a ser una conversión inmediata. Mi proceso de conversión ha tomado mucho tiempo y muchos años. Yo no sé, en el caso de cada uno de ustedes, cuánto tiempo tomó esa conversión. Aunque aquí también nos dice que básicamente esa conversión nos va a llevar toda la vida. Porque toda la vida tenemos que estar peleando y lidiando con el pecado. Toda la vida tenemos que estar cuidándonos de hacer las cosas bien. En este caso, yo me pongo a pensar, Pablo inmediatamente se puso a predicar, inmediatamente se puso a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque él ya estaba preparado. El plan de Dios básicamente era hacer eso, prepararlo para ese tiempo.
para que él sea la persona que vaya a ser. En la actualidad se cuestiona también el apostolado de Pablo, porque básicamente él no estuvo a la par con el resto de apóstoles. Pero recordemos cuáles son los límites o cuáles son lo que tiene que tener para ser un apóstol. Tiene que haber estado o haberlo visto con él. Y Pablo lo miró, Pablo lo sintió y Pablo habló básicamente con Jesús. Entonces básicamente por eso es considerado un apóstol. ¿Qué podemos decir de qué es una conversión verdadera? Una conversión verdadera nos lleva a un arrepentimiento. No un arrepentimiento de decir ahora, hey, hice esto mal y mañana vuelvo y hago lo mismo. Y pasado me vuelvo a arrepentir y vuelvo a pecar y vuelvo a hacer lo mismo. Eso no es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que nos está pidiendo el Señor Jesús viene siendo dar un giro a nuestras vidas completas, dejar el pecado y apartarnos. Como lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando mandaban a los profetas a decirles que se arrepientan y que cambien de vida. En el Antiguo Testamento básicamente decía: la palabra hebrea traducida como conversión implica regresar o volverse. Este término constituye un llamado de atención para abandonar las prácticas idólatras que sabía que en esos tiempos había mucho más y retroceder a Dios y a todo aquello que ocupe el corazón del creyente. O sea, básicamente dejar todo lo que no nos sirve, dejar todo de lado y ponerlo y regresarnos a Dios. Porque esas cosas de idolatría, esas cosas que nos llaman la atención, como ahora, por ejemplo, ¿qué tenemos ahora? La tecnología. Estar tanto tiempo en el Facebook, estar tanto tiempo en TikTok, estar tanto tiempo acá, nos está quitando tiempo de a lo mejor estar leyendo la Biblia, estudiando la palabra o haciendo cosas para Dios. Eso nos está apartando de lo que viene siendo Dios. Los profetas, al dirigirse a la comunidad en el Antiguo Testamento, me refiero, enfatizan la necesidad de abandonar ídolos, injusticias e inmoralidades. Y en la actualidad podemos seguir viendo eso, porque en la actualidad seguimos teniendo ídolos. Vuelvo a repetir, se puede llamar el teléfono, se puede llamar el internet, se puede llamar lo que sea. Tenemos injusticias y también tenemos inmoralidades. Al menos en estos tiempos de hoy en día tenemos eso. El llamado individual en el Antiguo Testamento a la conversión era estrechamente vinculado a la responsabilidad del creyente hacia el pueblo de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos y cambiamos de vida, tenemos que tener una responsabilidad para con Dios, porque Él viene siendo nuestro Padre y Él se necesita que nosotros estemos estrechamente con Él ligados, pero de una manera correcta, de una manera adecuada, en donde dejemos todo lo que hacemos mal. En el Nuevo Testamento se expresa la conversión como metanoia. Este concepto se complementa con la noción de un proceso continuo de conversión. Por ejemplo, en Mateo 3:8 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nos presenta una idea clara de metanoia, porque nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, todo el tiempo estar ahí. Y la enseñanza en el Nuevo Testamento resalta que la conversión no es pasiva, sino es estática. Viene siendo una respuesta incondicional al Evangelio que afecta integralmente a la persona. También la conversión implica comprometerse activamente con Cristo. Este compromiso activo se mantiene a todo lo largo de la vida del creyente y nos conduce a una liberación de estructuras, de injusticias, de violencia y de mentiras. Básicamente volvemos al punto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo de todo corazón, damos vuelta, damos un giro a nuestras vidas, estamos arrepintiéndonos y estamos convirtiéndonos a Jesucristo. Y como conclusión podemos decir que el arrepentimiento genuino nos lleva a tener una relación estrecha con Jesucristo, una relación íntima que se llama con Jesucristo, en donde podemos confiar en todo lo que Él nos está diciendo. Este viene siendo un cambio de vida completo cuando nos alejamos del pecado, cuando nos volvemos a Cristo y también trabajamos para Cristo con gozo y con alegría.
Si no tenemos estos cambios, como los que tuvieron los personajes de Pablo en especial, de Mateo, no creo que podamos ser llamados hijos de Dios, porque no podemos estar del un lado o tibios y esperando estar al otro lado. O somos fríos o somos calientes, como dice su palabra. Estamos como en Nicodemo, en el limbo. Tal vez sí, tal vez sí soy cristiano, tal vez no soy cristiano, tal vez me convertí, tal vez no me convertí. Pero ¿cuáles son nuestros frutos? ¿Qué es lo que estamos haciendo para el Señor? Nuestros frutos van a decir y van a hablar por sí solos. En el caso de Nicodemo, sabemos o nos vamos a encontrar con la novedad cuando lleguemos al cielo, si es que lo llegamos, de que Nicodemo a lo mejor sí terminó siendo salvo, así como el preso que estuvo ahí con Jesucristo crucificado. ¿Cuántos de nosotros esperamos que suceda algo malo como le sucedió a Saulo de Tarso para poder arrepentirnos y cambiar de vida? Muchas veces estamos esperando un llamado que sea fácil y que nos diga, hey, ven, acércate a Jesucristo y aquí estás. Pero muchas veces el Señor Jesús busca, y lamentablemente ha pasado un accidente, una enfermedad, en donde en ese momento apenas estamos buscando del Señor. En ese momento apenas queremos arrepentirnos de todo lo que hemos hecho. Y teníamos una vida completa para aceptar a Cristo. En esos casos, como en el caso de Pablo, cuando quedó ciego en el camino a Damasco, fue una forma muy fuerte de llamarle la atención y decirle, hey, aquí estoy. Necesito que vengas y te pongas de mi lado y trabajes conmigo. Muchas veces el Señor va a usar enfermedades, accidentes, algo que nos haga movernos de nuestra zona de confort y aceptar a Cristo y convencernos. También Dios quiere que lo sigamos de todo corazón, no a medias, no un rato, no solo cuando lo necesitemos. Nos quiere que estemos entregados al 100% con Él. Podemos ver en Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo los seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿A qué es más fácil obedecer y esperar las consecuencias del Señor? A desobedecer y esperar también las consecuencias del Señor. Porque cuando obedecemos las consecuencias con el Señor, ya sabemos, la obediencia nos lleva a que Dios nos recompensa básicamente. Pero cuando desobedecemos y desviamos el camino, tenemos consecuencias, no de Dios, pero tenemos unas consecuencias malas en muchos casos. Y para los que han sido llamados y aún no han hecho su profesión de fe, para los que han sido llamados y aún no han aceptado a Cristo, también es tiempo de hacerlo. Todo el tiempo el Señor nos da la oportunidad de aceptar a Cristo. Es fácil, es una decisión que podemos hacerlo, nada más que a veces no queremos, como en el caso de Nicodemo. En el caso de Nicodemo, él no quería mezclarse con la gente suya y que le estén criticando y le estén diciendo. Por eso él fue y lo buscó en la noche, como un ladrón fácil, y decir, hey, no quiero que me vean contigo, no quiero saber nada, solo quiero saber qué estás haciendo, cómo es tus milagros. Y por eso es que no tenemos algo claro con Él, y muchas veces estamos de esa manera. Necesitamos buscar de Cristo, necesitamos buscar todo el tiempo de Cristo. Este es el mensaje que he traído para hoy día, y vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias en esta tarde que tú nos permites recibir de tu palabra, nos permites recibir este estudio. Te pedimos que seas tú bendiciendo y obrando en nuestras vidas, que nos permitas abrir nuestros corazones para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, que si aún no hemos conocido de ti en la forma en que tú quieres que te conozcamos, nos puedas hacer entender, nos puedas hacer comprender cómo podemos ser guiados hacia ti para poder conocerte aún más. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.